El 2015, Mauricio Macri fue electo presidente de Argentina, poniendo fin a 12 años de kirchnerismo. El 2021, Guillermo Lasso fue electo presidente de Ecuador, venciendo a un candidato correísta tras 2 intentos fallidos en el 2013 y 2017. Estos dos presidentes, que tuvieron victorias inesperadas, tenían algo en común: su asesor, el sociólogo ecuatoriano Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba nació en Quito en 1947 y estudió Derecho, Filosofía, Sociología e Historia, y se ha valido de estos conocimientos para desarrollar su carrera como consultor de imagen y asesor político. Ha trabajado en varios países como Ecuador, Argentina, México y Colombia, principalmente como asesor de candidatos a distintas dignidades. Entre quienes se han valido de sus servicios se encuentran el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, su sucesor, Marcelo Ebrard, el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, entre otros. En su juventud simpatizó con la izquierda, llegando a identificarse con el anarquismo. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito y continuó sus estudios en Mendoza, Argentina, en donde aprendió sobre comunicación y encuestas. Regresó a Ecuador en 1979, época del retorno a la democracia, y con su consultora, que en ese entonces se llamaba Instituto Nacional de Formación Obrera y Campesina, elaboró estudios que ayudaron a la victoria electoral de Jaime Roldós. Este hecho hizo que empiece a hacerse conocido en el país. Durante la elaboración de su tesis, comenzó a desilusionarse con la izquierda y empezó a tomar una postura más pragmática. A partir de ahí, ha asesorado a políticos de varias posiciones políticas, pero ha sido preferido por candidatos del centro a la derecha. Fue secretario de la administración durante el gobierno de Yamil Maguad en Ecuador y fue parte de una misión encargada de lograr un acuerdo de paz con Perú, que en ese año se encontraba en guerra con Ecuador. Para lograrlo, hizo encuestas en las que sorpresivamente descubrió que una gran parte de la población ecuatoriana estaba a favor de la guerra con Perú, algo que para él era causado por el adoctrinamiento de las personas que desconocían las ventajas de la paz, por lo que creó una estrategia de comunicación para dar a conocer los beneficios de la paz. Durante la década de los 90, también fue asesor del partido colombiano Alternativa Liberal, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar. Tras el arresto de Escobar, Durán Barba tuvo que abandonar el país. En 2005, Durán Barba llegó a Argentina para asesorar a Mauricio Macri, quien se estaba iniciando en la política en su campaña para ser diputado nacional. Su estrategia consistió en exponer a Macri a ataques, lo que lo prepararía para ataques futuros. Su estrategia funcionó y Macri fue electo diputado. A partir de aquí, fue asesor de Macri en su campaña para la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en su campaña para la presidencia de la Nación Argentina. Su obra más conocida se titula El arte de ganar, escrito en coautoría con Santiago Nieto. Jaime Durán Barba no ha estado exento de controversias. Entre ellas están su vínculo con el partido Alternativa Liberal de Pablo Escobar y su participación en el gobierno de Yamil Maguad, presidente de Ecuador durante la crisis económica de 1998 y 1999, por la que fue derrocado el año 2000. También ha sido acusado de impulsar campañas sucias en su libro El arte de ganar. Asimismo, varios candidatos lo han acusado de delitos electorales, difamación y uso de troles en redes sociales, cargos por lo que ha tenido procesos judiciales. Su asesoría a políticos que se han vuelto impopulares tiempo después de su elección, como Mauricio Rodas, Mauricio Macri y Guillermo Lasso, también han sido motivo de controversia. Finalmente, su nombre apareció en los papeles de Pandora, los documentos filtrados en los que aparecen personalidades con cuentas extraterritoriales usadas para evadir impuestos.